Estoy con una gran actriz de teatro, también de cine y de televisión, Camila Irale. ¿Cómo estás? Bienvenida a Más de Ti. Muchas gracias. Bien, estoy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Contenta de que estés con nosotros. Muchas gracias. De que podamos conversar y conocerte un poco más, saber en qué estás, tus proyectos. Primero que todo, sabemos que estás con Prima Facie, estuvo en cartelera, le fue muy bien y ha tenido varias temporadas anteriores. Cuéntanos un poco sobre este personaje que realiza y cómo fue la experiencia. Bueno, ha sido un gran desafío y te diría que así casi, o sea, sí, como un antes y un después para mí, porque es un proyecto muy grande en el que estoy sola en el escenario y como actoralmente y la experiencia, todo el proceso ha sido como un gran buque y ha sido bien como sí, como que me ha hecho crecer mucho como actriz. Entonces para mí es como un hito bien importante como en mi carrera y en mi desarrollo personal y como actriz. Entonces es un proyecto gigante que sí, marca un antes y un después para mí. Y claro, estrenamos hace un año ya y hemos hecho 4 temporadas. Hemos sacado la obra fuera de los teatros, la hemos llevado a Viña, Concepción y estamos planeando una gira para seguir llevándola a regiones. Entonces, claro, una obra que también además ha tenido muy buena acogida y ha resultado muy bien. Entonces, tiene proyección, ¿cachai? Como que vamos a seguir dándola y voy a poder seguir como trabajando y desarrollando, porque además que nunca termina, o sea, digo, cada temporada, cada vez que la hago en un teatro nuevo, cada vez que la llevamos a regiones, hay que como que salir a conquistar eso y ganarse ese público y revivir la obra y volver como a experimentar yo como actriz, como a volver como a subir esa montaña y conquistar esa cima. Un desafío constante. Exacto, es un desafío constante, así que seguimos como con este desafío y es muy gratificante, es muy lindo. Es una obra que tiene una temática compleja, de hecho es un monólogo para las personas ahí que no saben, estás sola en el escenario, lo decías, y es una obra que toca una temática, tú eres una abogada que defiende a acusadores de abusos sexuales. Sí. ¿Cómo fue cuando te presentan este proyecto? Te dicen, mira, tú vas a ser esta abogada, ¿tuviste algún conflicto interno? ¿Cómo fue hacer, precisamente, interpretar a esta abogada? Sí, al principio sentí mucho miedo y cierto como resquemor y tenía prejuicios con la idea de hacer un monólogo de un tema tan denso. Dije, uy, esto puede ser una obra muy, muy densa, muy difícil de ver. Y me pasaba un poco como del síndrome del niño que nadie llega a su cumpleaños y tenía terror de hacer una obra y que nadie la fuera a ver, ¿cachai? Entonces, cuando recién me presentaron el proyecto antes de leer la obra, tuve esa primera como resistencia. Y de hecho pensé como, no, esto no me tinca. ¿Cachai? Esa como primera intuición, dije, no, esto no me tinca. Lo cual es muy gracioso porque resultó ser como una de las grandes alegrías de mi vida esta obra. Y nada, no me demoré mucho en poder leer la obra. El texto llegó a mí en inglés, la mandé a traducir. No sé, cuento esto porque me acordaba hace poco comentándolo con un amigo que el traductor me escribió mientras traducía la obra para decirme ¿qué onda esta obra? ¿De dónde salió? Como que pocas veces había traducido algo tan bueno y fue la primera señal que yo tuve como decir, yo además confiaba mucho en el productor, que es el productor de Cow Company, que es la productora detrás de esta obra, que es Marcos Albo. Yo confiaba mucho en su buen gusto y había visto otros trabajos que había hecho él y yo sabía que él tenía muy buen ojo para elegir textos, para armar elencos y equipos y confiaba mucho en su intuición, pero como te decía, igual de buena primera la idea de un monólogo y de un tema tan complejo me producía mucho miedo. Entonces cuando el traductor me dijo, esta obra está muy bien escrita, está muy buena, antes de mandármela traducida, yo la quería leer en español porque me pasaba que leerla en inglés, yo leo en inglés, pero no tan bien, y
y creo mucho en esa primera impresión de cuando uno recibe por primera vez un texto, entonces quería que esa primera impresión estuviera como lo más limpia posible, o sea, no tener la barrera del idioma. Bueno, la cosa es que me llega la obra, leo la obra y digo, oh no, o sea, iba a la mitad de la obra y dije, la tengo que hacer. Ahora, en la teleserie Verdades Ocultas, estuviste con 2 personajes. También eso fue como complejo porque estabas con, que era la abogada, pero después haces la hija de la protagonista, que eras como una niña más joven. Sí, por el paso de tiempo que hubo, en verdad. Claro. El famoso paso de tiempo. ¿Cómo fue eso de que se incorporaron también nuevos compañeros? Era algo que no se había visto acá en Chile, lo que ustedes realizaron. Para el elenco, ¿cómo fue enfrentar eso? Sí, fue súper loco, pero estaba muy en la naturaleza de lo que fue Verdades Ocultas, que era como un experimento, o sea, se estaba probando el formato, había como una experimentación y una libertad creativa de parte de los guionistas que nosotros como elenco y como equipo tuvimos que, sobre todo dirigidos por el director, por el Pipe, que agarró muy bien esta como sensación como de vamos como de atreverse también, ¿cachai? Y la contagió muy bien al equipo, y esta libertad creativa de los guionistas fue como la pauta todo el tiempo, y cuando vino como esta propuesta, como ya vamos a hacer un paso de tiempo, fue como bueno, ya llevábamos años haciendo estas cosas como, o sea, mi personaje partió siendo una joven, era parvularia, ¿cachai? Y terminó siendo como una justiciera que andaba en moto y como media como una ninja justiciera, ¿cachai? Abogada, dueña de un buffet, alcohólica, no sé. Siempre se fue renovando la teleserie como, y proponiéndonos cambios bien desafiantes, y este fue como la guinda de esa torta, ¿cachai? Y había que atreverse, y creo que nos atrevimos, y que el equipo se atrevió, y lo celebro igual por eso, ¿cachai? Porque no hubo como, no, como esto es una locura, ¿no? Como se hizo, se intentó. Siento que fue como medio que marcó como el inicio como del fin de la teleserie. Fue una forma de cerrar Verdades Ocultas como en su ley, ¿cachai? Como en su naturaleza, que era como atreviéndose y como con esta libertad creativa que siempre marcó, ¿no es cierto? Que bueno, eran famosos los cambios de rostro, como estas cosas, como estas licencias que ahora, se daba el guión. Eso, de hecho, fue súper seguido por las personas. Tuvieron mucho rating desde que comenzaron hasta que finalizaron. O sea, poder lograr 5 años mantener al público súper activo en redes sociales. Yo me acuerdo que comentaban ahí, oye, lo que pasó a Rocío, lo que le pasó a los personajes. Había mucha atención, y yo creo que esto mismo que yo te digo fue clave, porque la gente al principio era, pero no, ¿cómo puede ser que cambien a la actriz? Como que se enojaban. Se enojaban, y ¿cómo puede ser que Tomasito? Pero eso generaba también un enganche del público, y había como una adicción también, y que nos pasaba a nosotros también, como, pero ¿cómo? Y después te entregaba ya esa como libertad y esas licencias que se daba el guión, y entendía que era parte de la naturaleza y de lo que funcionó y lo que transformó la teleserie también en un fenómeno, ¿cachai? Que la gente ya quería ver qué más se le iban a ocurrir a estos guionistas y cómo lo íbamos a resolver. Así que sí, yo creo que fue muy clave finalmente, como esas locuras que proponía el guión y que no se habían visto antes en televisión, y que esta teleserie como que abrió ese espacio. Y fue súper exitosa, Camila, Sí. Te pudimos ver ahí en distintas facetas. Pero antes de continuar esta entrevista, te quiero comentar que nuestros amigos de Pichara, nuestro nuevo auspiciador, te tienen este regalo para que tú muchas puedas gracias. ahí disfrutar. Comentarte que Pichara es una empresa familiar que está dedicada a la venta de productos de belleza y del cuidado capilar, además de ofrecer productos para barba y también cuidado de mascotas. Decirte, Camila, que esta compañía nació en el año 1966 y se ha posicionado como referente en el mercado chileno de la belleza. Y también comentarte que tiene una amplia red que cuenta con más de 100 tiendas en todo Chile. Así que para que tú puedas cuidar ahí ¡Ay, qué tu rico! cabello. Un reparador de puntas, y esto
10 en 1 tratamiento, wow. 10 en 1, me encanta. Sí, así que ahí para que puedas 10 beneficios en un es solo importante, producto. lo decías tú, Camila, que tienes que interpretar tantos personajes, el cuidado. Sí, no, de todas maneras. Yo ahora me lo tuve que decolorar para mi último personaje de teleserie y sufro todavía de los estragos que eso causó en mi pelo, y eso que fue hace como ya, no sé, bueno, no, en realidad iba a decir un año, pero 6 meses. Así que bueno, muchas gracias Pichara. Ahora, Camila, te iba a preguntar, bueno, si lo podemos como comparar, tal vez lo que hiciste en Verdades Ocultas fue como lo más potente hasta ahora en televisión, no sé si será así. O sea, en teleseries sí. En teleseries, claro. En teleseries sí, de todas maneras, o sea, imagínate, cómo competirle a 5 años de sostener un protagónico y todos los actores, los personajes, y todos estos cambios y todas estas como vueltas y sí, de todas maneras fue lo más desafiante que me ha tocado hacer en teleseries. ¿Dónde te sientes más cómoda? ¿En las tablas, en el teatro o tal vez en la televisión? Depende del proyecto. No te podría decir como, porque de repente me pasa que me siento muy cómoda en un personaje, en una teleserie y después en otro no tanto. Y lo mismo en el teatro, como que hay un personaje que yo digo, está así, como que placer hacer esta obra, y otras que creo que depende mucho como del momento y del proyecto y del proceso creativo en el que entra uno y como no, para mí al menos no tiene tanto que ver con el formato, sino más bien con el proyecto y el personaje y el equipo y todo, como que no me ha pasado sentirme muy cómoda en teatro, en televisión, en cine y también los procesos que no han sido tan como cómodos. Tengo como experiencias también en los distintos formatos, entonces como que tiene más que ver como con la obra o con el proyecto más que con el formato. Me gustan los tres, sí. ¿Te gusta todo lo que sea relacionado con...? Creo que cada uno tiene lo suyo, tiene su gracia y su placer, y el teatro tiene la adrenalina de estar en vivo y el cine tiene algo muy íntimo, que es como que la cámara pudiera entrar en tu corazón, y hay algo que se produce también ahí como con el equipo, que son equipos gigantes, y con la llegada también de eso al público. O sea, tú haces una teleserie y la ven millones de personas, ¿cachai? En cambio una obra de teatro, no sé, una obra muy exitosa la verán miles de personas, pero las proporciones son incomparables, ¿cachai? Entonces hay algo también muy lindo en hacer televisión, en hacer teleseries, que es saber que eso que tú estás haciendo va a llegar a tanta gente. Es una responsabilidad también. Tremenda. Y eso obviamente también tiene su emoción y su adrenalina y su encanto. Camila, antes de continuar esta entrevista, te comento que estamos en el Hotel Bonaparte, que está ubicado en Mar del Plata, 2171, comuna de Providencia. Contarte que este hotel tú puedes venir a hacer un evento si quieres celebrar tu cumpleaños, y también pueden venir a alojarse, así que es una invitación a que vengan a conocer el Hotel Bonaparte. Vamos a ir a una pausa comercial y volvemos en Más de Ti por BioBio TV. Y estamos de regreso en Más de Ti por BioBio TV conversando con Camila Irane. Camila, te iba a comentar y preguntar, antes de ir a la pausa estábamos hablando de todo lo que has hecho en televisión, pero tú también empezaste en el 2011 en la serie Prófugos. Sí. Preguntarte cómo fue la experiencia, porque fue para una cadena internacional como fue HBO, y estar con Pablo Larraín, que es un grande del cine, que está a la altura de los grandes de Hollywood, por ejemplo. ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con él y este debut? Sí, bueno, me acordaba de eso cuando me preguntaba si Verdad Oculta había sido lo más desafiante o lo más importante en mi carrera. Yo decía, bueno, sí, pero también está Prófugos, que fue como un primer gran desafío también, porque yo venía saliendo de la escuela de teatro, no había hecho nada, y tener como este personaje que era bien también dramático, también le pasaban cosas bien heavy, perdía básicamente a toda su familia, y le pasaban cosas horribles en manos de narcotraficantes, digamos, como...
Y sí, pues fue también un gran desafío y fue, te diría, como también como la escuela que me enseñó todo del formato audiovisual, ¿cachai? Porque uno estudia teatro en la escuela de teatro y por lo menos en mi época es tabla, no hay como la idea como de estar en televisión. Claro, jamás tuvimos un curso de cámara. Creo que ahora las escuelas lo están implementando un poco más, pero cuando yo estuve en la escuela nunca aprendí. Entonces lo aprendí haciendo ahí, ¿cachai? Justo ahí. Pero fue tremenda experiencia y aprendí como todo lo que después pude poner en práctica y me abrió las puertas también. Fue como un trampolín para entrar después en el mundo de las teleseries y de la serie, del cine y todo. Como fue una muy buena puerta de entrada. ¿Y cómo llegas a este proyecto? Por casting. Yo salí de la escuela de teatro y tomé el seminario de actuación en el Teatro de la Memoria, que es el teatro que dirige Alfredo Castro. Y estaba en ese seminario de actuación y a la secretaría de la escuela del Teatro de la Memoria llamaron actrices que representaran 16 años. Y yo postulé, me llamaron al casting y quedé así, muy así. Qué genial. Sí, igual, claro, yo siento que hay ciertas cosas que se alinearon. Por ejemplo, no sé, si yo no hubiera estado ahí estudiando en ese momento, nunca me habrían llamado, ¿cachai? Claro. Porque no llamaron a la secretaría de la que fue mi escuela de teatro, sino que a esta, que era como un seminario que yo estaba tomando como justo cuando salí de la escuela. Y bueno, sí, fue una gran experiencia. Fue como bien afortunado para mí, a ver, que esa haya sido como mi primera pega, ¿cachai? Súper importante. Sí, súper importante. Ahora, Camila, bueno, pero antes de esto, o tal vez, bueno, si este fue el debut, tuviste también en una serie que es como súper recordada, que es El Día Menos Pensado. Ah, sí. Es que sí, fue antes, porque salió al aire antes, pero lo que pasó es que yo hice el casting de Prófugos, quedé en Prófugos y entre que quedé y que se empezó a grabar Prófugos pasaron algunos meses. De hecho, justo fue el terremoto y se retrasó un poco el inicio de la grabación y qué sé yo. Entonces yo, entre medio, como para prepararme, para poder hacer algo antes, para tener algún conocimiento antes de llegar ahí al set con Claudia Di Girolamo, Pablo Larraín, Benjamín Vicuña, Néstor Cantillana. Todos consolidados. Claro, Pancho Reyes, ese era mi equipo, ¿cachai? Entonces, claro, me llamaron para El Día Menos Pensado y dije, obvio, lo voy a hacer. Entonces fue como una entonces ocurrió efectivamente antes que Prófugos, pero en mi mente, para mí Prófugo fue lo primero porque en el fondo yo ya había quedado en Prófugo, entonces un poco lo hice también con esa sensación como de que esto me va a preparar como una primera experiencia antes de saltar algo que era más grande, ¿cachai? Pero nada, fue bacán, todavía me acuerdo del director, de Carlos Pinto, de mi compañera de escena, de la que hizo mi mamá, que heavy como que ha marcado esos recuerdos, yo sé que fue hace, no sé, 15 años. ¿Cómo fue trabajar con Carlos Pinto? Bacán. Yo lo conocía porque lo había censado. ¿Lo había censado? Sí. ¿Y había sido simpático? Súper simpático. Por lo menos. Conocí su casa y su familia y tiene esta atmósfera igual, él, como que tiene esta cosa. Pero es muy amable y yo, a mí me parece notable lo que él hace y como ha logrado como mantener una línea y como tener como su sello y hacer, porque él ha levantado distintos proyectos, hasta El Día Menos Pensado y hay otros. Me da culpa, que claro, ese fue también emblemático. Claro. De hecho, en la pandemia como que repetían ambos programas, Me da Culpa y también El Día Menos Pensado, pero mucho, la gente furor en redes. Yo celebro esas personas que tienen como, hay algo muy propio y que lo plasman y que logran llevarlo a cabo y que esto se sostenga en el tiempo y la gente lo vea, lo disfrute, lo valore. Como bacán, Carlos Pinto, lo encuentro seco. Si te volvieran a llamar, ¿participarías en algún programa así? O sea, si tuvieran... ¿Quién sabe?
Además que sí, depende de qué. Depende de qué, sí. Camila, mira, antes de seguir con esta entretenida conversación y hablando de Carlos Pinto, te queríamos entregar este regalo de la cafetería Together para que vayas y puedas disfrutar de cosas exquisitas, de ricas preparaciones. Gracias. Comentarte que la cafetería Together está ubicada en Avenida Kennedy 7440, local 1, esto en Vitacura, y es un café de especialidad donde puedes disfrutar de ricas preparaciones. Y algo muy importante es que tienen un espacio familiar que cuenta con juegos donde también pueden celebrar cumpleaños, realizar talleres. Está abierto todo el año y pueden entonces ir a compartir, puedes ir con quien tú quieras a pasar un rato agradable. Voy a ir con mi hermana y mi sobrino. Bueno, has hecho como hartas cosas en televisión, has hecho eres joven, muy joven, y has hecho mucho. No soy tan joven, ya digámoslo, no estoy tan joven. Estás regia, estupenda, joven. Oye, bueno, te decía que has hecho varias cosas. ¿Qué te gustaría realizar o qué crees que te falta realizar, por ejemplo, en televisión? Porque si estuviste 5 años en esta teleserie, como fue un desafío grande, ¿qué podrías hacer que sea un desafío para ti en televisión? Muchas cosas. Me encantaría estar en una nocturna, me encantaría hacer cine afuera. Tengo un par de experiencias como haciendo cine con directores argentinos, filmando afuera en Argentina, en Portugal, y quedé maravillada y tengo ganas de que eso pueda de tener más oportunidades como esa. Conocer cómo funciona también la industria afuera, tener como experiencias fuera de Chile. Yo te diría que lo más, así como el sueño más grande que tengo es ese, internacionalizar mi carrera. Antes de seguir, Camila, te tenemos otro regalo de nuestros amigos de Lab 37. Lab 37, comentarte que tiene su marca Bebecos, que son productos también para el cabello especializados, donde tú puedes cuidarlo. Son líneas profesionales, como lo decíamos, para ser utilizados en hombres y también en mujeres. Productos italianos, y yo sé que esto te va a interesar mucho porque sé que eres amante de los animales. Ellos no testean precisamente en animales, así que es algo que, por supuesto, es importante y relevante. Oye, pero me voy aperilladísima para el cabello. Muchas gracias. Camila, sabemos que prontamente vas a estrenar ahora en julio una obra en el Teatro Finisterra, donde compartes elenco con importantes actores. Si nos puedes contar sobre la pequeña historia de Chile, si nos puedes comentar con quién se va a encontrar el público y qué personaje realizas ahí. Sí, esta es una obra que escribió Marco Antonio de la Parra en los 90. Y que es increíblemente contingente. La dirige Pancho Krebs, está en el elenco la Paola Volpato, Cristian Carvajal, la Manuela Yersun y Mauro Flores, y yo. Y nada, está muy divertida. Para mí ha sido como un regalo porque es una obra de comedia negra, que habla sobre la identidad de Chile, sobre nuestro país, y ha sido como un regalo, como te decía, porque yo venía de Prima Facie, que es una obra dramática, claro, donde estoy sola en el escenario, y esta es una obra donde estamos todo el elenco todo el tiempo en el escenario. La actuación es totalmente como un juego, digamos, está muy alejada del realismo y es como ultra expresiva, y los personajes son muy personificados, y te obliga como a ese juego como de salirte de ti. Entonces, bueno, ataques de risa porque estamos jugando a crear personajes como muy lejos de lo que es uno. Entonces la experiencia ha sido muy distinta a Prima Facie y ha sido muy refrescante como para mí. Entonces estoy muy contenta con esa obra, y sí, la estrenamos el 11 de julio en el Teatro La Finisterra. Bueno, ahí todos invitados a verte en esta obra. Sí. ¿Proyectos para regresar a la televisión? Sí, bueno, hay algunas cosas ahí. Tengo un estreno muy importante este año que no sé si puedo contar. Yo creo que sí, si nos puedes contar. El público está ahí atento. Sí, bueno, hay una serie que
que hicimos con Fábula, que se estrena en algún momento este año, no tengo mucha claridad, que es para Netflix. Y algunos proyectos ahí, pero no, que no me dejan contar. O sea, ¿volviste a trabajar con Pablo Larraín? No, porque Pablo Larraín no dirige esta serie. Ah, ya. Pero claro, es la productora de él. Claro. De alguna manera, indirectamente, sí, pero no, digamos, no. Oye, vamos no a estar súper atentos a eso. ¿Y se viene muy bueno eso. ¿Y teleseries? Por ahora no. Claro, yo hice Verdades Ocultas, después, bastante seguido, hice Juego de Ilusiones, que más encima era en el mismo horario, era un equipo parecido, entonces sí, está bueno descansar de eso y me encantaría volver quizás en otro horario, explorar nuevas cosas. Las nocturnas que estabas diciendo. Claro, me encantaría. O la de las 8, que es como siempre familiar, una cosa más familiar, más distinta. Comedia, sí. Me gustaría explorar esos otros como formatos de la televisión. Te vamos a estar esperando, por supuesto, y el público va a estar atento ahí para volver a verte en alguna teleserie y también seguir disfrutando de tus obras de teatro. Camila, te queremos agradecer por haber estado con nosotros, por darte el tiempo de venir. No, muchas gracias a ti, feliz de conversar. Que estés muy bien, éxito en todo lo que se venga y vamos a estar atentos entonces a tus redes sociales para que podamos saber ahí las fechas y si es que Prima Facie se va al sur, al norte. Sí, bueno, nada, los dejo invitados. Vamos a estar en julio con esta obra, La Pequeña Historia de Chile, que bueno, está mediados de julio hasta mediados de agosto en el Teatro de la Finisterra. Es una obra muy divertida, tiene un elenco increíble, como les contaba, y además tiene una cosa como visual muy potente, como que actuamos adentro de una instalación de arte, así una cosa bien hermosa. Y Prima Facie, sí, atentos porque vamos a estar yendo a distintas partes de Chile, vamos a llevar la obra a regiones, que siempre es como una intención que uno tiene porque uno sabe cuánto se agradece la cultura cuando se saca de Santiago, así que vamos a estar haciendo también esa Además gira. que tú eres de La Serena, así que eso lo valoras. Sí, yo soy de La Serena, es verdad, nací en La Serena, así que sí, ojalá poder estar por allá y por el sur y llevar Prima Facie a la mayor cantidad de lugares porque es una obra súper necesaria de ver. Bueno, gracias Camila y éxito en todo. Les queremos agradecer a nuestros amigos, nuestros suscriptores de YouTube, quienes nos comentan todas las entrevistas. Muchas gracias por estar siempre atentos con nosotros y también a ustedes ahí atentos a las pantallas de Bio Bio TV para que puedan continuar viendo su programa Más de Ti. Que esté muy bien, chao.